radio y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Así es, justamente nos encontramos acá en el Salón de Libertadores de la Asamblea Legislativa en compañía de Olga Marta Sánchez. Ella fue ministra de Planificación durante la administración Solís Rivera y fue justamente la ministra que lideró este estudio sobre el empleo público que se realizó durante el año 2015. Buenos días, doña Olga, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con usted y con la audiencia. Así es. Doña Olga, usted lideró este informe donde se hizo un análisis del empleo público. Se hablan de mitos y se hablan de realidades. Ustedes tocan diferentes puntos, vamos a ir desglosando uno por uno. Pero uno de los primeros mitos, que se tocan es el tema de si es excesivo o no el aparato estatal, la cantidad de funcionarios públicos que existen. Sí, pienso que ese tema es fundamental aclararlo y conversarlo con toda transparencia. En realidad, quisiera hacer una reflexión un poquito anterior a esto, a llegar al número. Y es que la cantidad de instituciones que desarrolla una sociedad a lo largo del tiempo está directamente asociada con los compromisos que tiene el Estado con su ciudadanía, tanto en materia de crecimiento económico, de sostenibilidad ambiental, de desarrollo social, de compromiso con los derechos humanos. Entonces, en eso cada sociedad tiene sus propias historias, sus propias características y entonces, si lo vemos de esa manera, el conjunto de instituciones estatales tienen la obligación de cumplir con un artículo que a mí me parece que es preclaro en la Constitución nuestra, que es el artículo 50, donde dice que el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, propiciando el desarrollo económico y el bienestar social. Entonces, en el tema de empleo público hay que ver en qué medida se está cumpliendo o no se está cumpliendo con este propósito y a partir de ahí cuáles son, las necesidades de desarrollo institucional y de empleo público, en las personas que tienen la obligación de sacar adelante las responsabilidades que tienen las instituciones. Entonces, viendo eso, Costa Rica tiene un desarrollo institucional importante que se ha venido consolidando a lo largo de la historia y particularmente a partir de la Segunda República, o sea, de la segunda década del siglo anterior. Y eso es lo que nos debe explicar también cuál es, esa diversidad de instituciones y las responsabilidades que ellas tienen en el compromiso. Ya volviendo a su pregunta específica, si nos comparamos con indicadores internacionales, en realidad Costa Rica es el 6º país en América Latina en cuanto a cantidad de funcionarios en el gobierno central. Pero pensemos que hay 3 países muy grandes en América Latina, como son Argentina, México y Brasil, que son federados. Entonces, la contabilidad ahí se nos pone un poco distorsionada porque no pertenecen al gobierno central, sino a los diferentes estados. Y en relación por ejemplo, a indicadores ya más macro, más mundiales, Costa Rica tiene un promedio de trabajadores públicos correspondiente al promedio que tienen los países de la OCDE, que son los países más desarrollados del mundo, los 36 países que forman este grupo donde están los países europeos, o sea, el norte de América, y particularmente 2 países de América Latina, como son Chile y México. Justamente leíamos acá en el comunicado que se publicó en ese momento, doña Olga, cuando usted todavía era ministra de Planificación, y dice que en realidad el porcentaje del gobierno central en nuestro país es de un 5%, y que... De un 15%. Exacto. Y dice aquí que una cantidad superada por Uruguay, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Bolivia, entre otros. Así es. Y nos pone por encima de países centroamericanos, pero hablábamos previo a esta entrevista que hay que considerar que el tamaño también del aparato estatal costarricense tiene que ver con las muchas tareas que tiene y que no tienen otros aparatos estatales en Centroamérica. Así es. Por eso me parecía muy importante empezar por ahí, porque en realidad las instituciones se van desarrollando a partir de que se asumen compromisos en el país desde el Estado con conquistas sociales. La Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, en su época, todo lo que fue las grandes transformaciones que se dieron posterior a la Segunda República, que llevó a la generación de instituciones tan importantes en el país como
el Instituto Costarricense de Electricidad, la banca estatal, en fin, y una serie de responsabilidades ministeriales que están asociadas directamente, como lo decía en un principio, incluso hasta al mandato de la misma Constitución. Pensemos que en nuestra Constitución, por ejemplo, hay un artículo específico que manda a que el 8% del PIB, o sea, el equivalente al 8%, se dedique y se destine a la educación. Por eso no nos debe extrañar que del conjunto de trabajadores del sector público, prácticamente una tercera parte estén ubicados en el Ministerio de Educación Pública y un buen porcentaje también en el Ministerio de Seguridad. Dentro de la discusión que se está dando sobre todo el proyecto fiscal, sobre la reforma, este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es como se llama el proyecto que se discute justamente aquí en la Asamblea Legislativa, uno de los grandes temas que se habla acá y que se viene hablando fuera de la Asamblea Legislativa es el papel y la responsabilidad del sector público en el tema del déficit. Y existe una noción, por lo menos dentro de la opinión pública, de que hay una responsabilidad grande del sector público en esto y que con recortes en planilla, con recortes en remuneraciones, esto podría solucionarse, el tema del déficit. ¿Qué tan cierto o qué tanto se acerca a la realidad de esto sin tomar en cuenta otros factores dentro de lo que genera el déficit fiscal? Sí, mire, es cierto que año a año, digamos, el peso de las remuneraciones tiene una significación dentro del presupuesto nacional. Ahora bien, también es cierto que históricamente el peso, o la presión que ejercen las remuneraciones sobre el conjunto del presupuesto público no ha tenido el mismo ritmo de crecimiento que anteriormente. Hay, incluso con información reciente del Ministerio de Hacienda, se puede corroborar que la mayor presión sobre el presupuesto ha venido del lado de lo que es la deuda y las transferencias. Ahora, yo creo que el tema de las remuneraciones hay que hablarlo, pero me parece que básicamente tiene que ver con un asunto de desigualdades que se dan incluso al interior del sector público en su conjunto. Es cierto la información que muchas veces sale, por ejemplo, de asimetrías clarísimas en lo que es la remuneración de cargos similares con diferencias salariales abismales o situaciones pues que son un poco bizarras, podríamos decir, ¿verdad?, de jerarcas que ganan menos que sus subalternos o, en fin, una serie de situaciones de este tipo. Ahora bien, yo creo que es uno de los ingredientes que hay que analizar. Me parece que si solamente reducimos la discusión del empleo público al tema de las remuneraciones, nos estamos perdiendo una enorme oportunidad de ver que más bien la responsabilidad del empleo público es garantizar que los bienes y servicios que demanda la ciudadanía se hagan con calidad, con efectividad, con oportunidad, con la cobertura que se requiere. Yo incluiría, y siempre fue como nuestra posición, señalar que la discusión del empleo público debía ampliarse, más allá de lo que es puramente el componente fiscal. Y por eso llevarlo más bien a ver en qué medida los trabajadores públicos, que lo somos usted y lo he sido yo, tenemos la responsabilidad de garantizar que efectivamente los bienes y servicios que el Estado debe brindar a través de sus instituciones lleguen con la calidad y la oportunidad que se merece el país. Y hablamos justamente de doña Olga, previa a esta entrevista, de que el país también tiene obligaciones internas y obligaciones externas. Por ejemplo, usted mencionaba el caso de la OCDE, que el país está aspirando a ingresar a la OCDE, y la OCDE pide una serie de requisitos, y justamente quien debe cumplirlos es el sector público, ¿cierto? Sí, yo siempre pensé que la decisión de Costa Rica, del gobierno de Costa Rica, de iniciar el proceso de adhesión a la OCDE es una oportunidad de mejora, ¿verdad? Entonces, que lo veamos como precisamente un catalizador que va a permitir que las instituciones mejoren su calidad interna de funcionamiento. Entonces, básicamente yo diría que es un compromiso con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también el país ha asumido con su ciudadanía y con internacionalmente otros compromisos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos plantean una serie de metas al 2030, que la podemos ver lejos, pero en realidad falta poco tiempo para llegar al 2030, y ahí nos hemos comprometido con disminución de la pobreza, por ejemplo, con el mejor uso de nuestros recursos naturales, con la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, la descarbonización de la economía. O sea, una serie de elementos que van a requerir un desarrollo institucional
muy sólido que vaya de la mano precisamente del quehacer que se hace en el ámbito de lo privado. Y eso nos debe poner a repensar nuestras instituciones y dentro de ellas, lógicamente, cuáles son las funciones, las tareas y los resultados que tienen que dar los trabajadores públicos. Por eso a mí me parece importantísimo en este momento de debate nacional, donde hay temas fundamentales, decisorios para la vida del presente y del futuro de nuestra sociedad, que discutamos el tema del empleo público en un marco muchísimo más grande que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se contratan los trabajadores públicos, cuál es la carrera administrativa o funcional que se puede desarrollar, cómo vamos a evaluar el desempeño, no tanto en función del individuo en sí mismo, sino de cuáles son las tareas y responsabilidades que una institución en particular tiene. Entonces hay una serie de reformas que hay que hacer y que nosotros quisimos en nuestra gestión del 2014 al 2018 comenzar a abrir camino en este ámbito de la discusión. Por eso incluso se presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que iba orientada a reformar las anualidades por una verdadera evaluación de desempeño que esté en asociación con los planes de trabajo y planes, operativos que tienen las instituciones. Que ese sea, el tamiz a través del cual se valore el buen o mal desempeño de los trabajadores públicos. Con esto, doña Olga, voy a adelantarme un poco tal vez a la conclusión que quería llegar. Ya conociendo los datos del tamaño, de los empleados dentro del gobierno central, y podríamos decir, y podríamos llegar a una conclusión previa, que podríamos andar más adelante, de que no se trata tanto del tamaño del aparato estatal, sino de la eficiencia con la que está trabajando en este momento. Eso es a donde hay que apuntar. Yo estoy convencida de eso. Estoy convencida de eso precisamente por el punto de partida que teníamos. Si somos una sociedad desarrollada, una sociedad democrática, una sociedad que demanda infraestructura, que demanda condiciones para el crecimiento económico de los diferentes actores económicos, que requiere una población que tenga la mejor calidad en educación para que precisamente podamos aprovechar toda la oportunidad que nos da nuestra época, o sea, donde el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento es lo que pone a los países en una condición de avanzada, de privilegio, de reconocimiento a nivel internacional, y Costa Rica tiene muchos logros en ese sentido. Si queremos innovación tecnológica, en fin, salud, o sea, una serie de situaciones que demandamos porque nuestra historia así nos lo ha permitido, precisamente han sido conquistas colectivas que hemos tenido. Entonces, efectivamente, la discusión tiene que estar en la calidad. Y yo creo, o sea, para ser justa y transparente, que no todo está bien. O sea, que definitivamente tenemos retos importantes en materia de calidad de la gestión pública y que hay que atenderlos y hay que atacarlos. Por eso yo no veo desligados tres grandes temas que están en el tapete de la discusión. Por un lado, el empleo público. Por otro lado, las reformas institucionales, o sea, la necesidad de que las instituciones públicas costarricenses valoren cuál es su tarea y su responsabilidad a la luz del siglo XXI, del 2018 y hacia adelante que estamos viviendo, y la reforma fiscal, precisamente cómo garantizar, la posibilidad de financiar el Estado que la sociedad costarricense está demandando en este momento. Hay muchas formas en que podemos hacer cambios y hay que hacerlos, pero en la medida en que tengamos una mirada muchísimo más amplia, mucho más allá incluso de lo que nos aprieta el zapato en lo inmediato, que desde luego es el tema fiscal. Ustedes también en este estudio que realizan, doña Olga, exministra de Planificación, habla del tema, se refieren a esta idea de la necesidad de recortar planillas, no ustedes no lo dicen, sino que otras personas lo mencionan, y de cerrar incluso instituciones, pero hablan de consecuencias de que esto pasara de esta forma, digamos, tan radical. Sí, por supuesto, esa es una cuestión que hay que... O sea, por eso es que es importante valorar no solamente la inmediatez de una decisión, sino las consecuencias que esa decisión tiene. Yo decía que efectivamente el cálculo que hace el INEC es que hay alrededor de 315,000
trabajadores en el sector público en general, no quiere decir en el gobierno central. Sí, porque están las instituciones. Porque están todas las instituciones descentralizadas y hay unas que son muy grandes, como por ejemplo mencionaba hace un momento la Caja Costarricense del Seguro Social, que creo que es la institución más grande de la región centroamericana. Pero si pensamos, esa es otra cosa, perdón que haga un paréntesis, hay una idea que es errónea. No todo el funcionario público se paga con presupuesto público. Lo que se paga con presupuesto público, con ese presupuesto que se discute aquí en la Asamblea Legislativa, es los salarios de los funcionarios del gobierno central, de la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y todo lo que es el Poder Judicial. Y el Tribunal Supremo de Elecciones. Y el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces estamos hablando de que hay una gran cantidad de instituciones que no se financian con presupuesto público, digamos el presupuesto nacional. ¿Cómo se Eso es una financia? cosa a través de recursos propios, ¿verdad? Entonces eso es una cosa importante, porque también tiene que ver con otros mitos que después podemos hablar sobre las diferencias salariales. Bien, entonces si lo vemos así, básicamente lo que podríamos decir, perdón, pero me perdí un poquito al hacer el paréntesis. Le preguntábamos de que dentro de las consideraciones que se dan en el debate público se ha mencionado la necesidad de fusionar instituciones, cerrar algunas. Sí. ¿Qué significaría Sí. eso eventualmente? Sí, o sea, hay un tema que tiene que ver con la necesidad de revisar, que yo creo que eso es otro ámbito importante de discusión y creo que en la comisión que a esta hora de reforma administrativa se está viendo, la necesidad de que muchas de las instituciones que se fueron generando, sobre todo al principio de este siglo, entre 2000 y 2015, desconcentradas, pueda haber una vuelta, digamos, de fusión hacia las unidades o instituciones madre. Ese es otro tema importante. Incluso hubo un proyecto por parte del exdiputado Don Solís sobre el tema de la fusión de instituciones. Exactamente, esa es otra línea de discusión que yo creo que cae dentro de la reforma administrativa. Pero usted me decía, bueno, que si una de las cosas que se ha barajado más de una vez en los debates en la Asamblea Legislativa es cerrar instituciones. Bueno, yo le decía que dentro del gobierno central, por ejemplo, hay dos instituciones que son las que tienen la mayoría de los empleados públicos, que es por un lado el Ministerio de Educación, cerca de 80,000, 85,000 trabajadores, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, que ambos están en el lado de la seguridad, y queda realmente una parte pequeña dentro de ese todo del gobierno central en los 20 ministerios restantes. Entonces, si pensamos en un recorte de planilla, bueno, estaríamos pensando en cerrar instituciones. Y ahí la discusión es cuál institución, ¿verdad? Porque si estamos asociando que las instituciones se han ido creando porque hay demandas que atender de la ciudadanía, entonces ahí habría un problema. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con la economía cotidiana. El sector de empleo público es fundamentalmente un sector medio que tiene un alto nivel de consumo. ¿En qué sentido? Digamos que básicamente todo su salario se revierte de nuevo a la economía, o gran parte de su salario, en pagos de viviendas, pagos financieros, tarjetas de crédito, qué sé yo, crédito diverso, pagando la casa, el vehículo, incluso la educación de los hijos, en fin. Entonces también sería un recurso que se extrae del circulante. Entonces también tendría impacto también en la actividad privada, y una disminución. Entonces yo digo que todo este tipo, exactamente, que todo este tipo de cosas hay que valorarlas, ¿verdad? Porque fundamentalmente los sectores medios son sectores que contribuyen además con la tributación. No hay manera que un trabajador público, por ejemplo, pueda evadir o eludir el pago de sus impuestos. Entonces, somos sectores que contribuimos también de manera importante al fisco. Yo creo, ahí pues habría que básicamente preguntarle a las autoridades de Hacienda, pero posiblemente una parte importante de lo que se recauda en materia de pago de renta debe provenir de estos sectores medios, muchos de ellos ubicados en las instituciones públicas. Bueno, justamente una de las quejas, doña Olga,
del sector sindical es decir que al discutirse el tema de equiparar las anualidades, el tema de los pluses también, esto afectaría eventualmente a la clase trabajadora. Es una de las cosas que se hacen dentro del sector sindical, desde el sector sindical. Mire, yo pienso que, así como lo decía, que dentro del ámbito del empleo público hay cosas que hay que discutir a profundidad y transformar. Yo creo que una de las cosas que hay que transformar es el sistema, digamos, de remuneraciones. Yo en eso, digamos, tengo una posición clara en el sentido de que por razones posiblemente técnicas, pero yo pienso que de gran medida políticas, en años anteriores se fue tomando decisiones que complicaron mucho el sistema de remuneraciones y que hoy lo hacen prácticamente inmanejable. No es posible que se haya llegado a una condición donde prácticamente el 40% de las remuneraciones corresponden al salario básico y el resto corresponde a diferentes pluses de diferente orden, lo cual no necesariamente hace que los montos finales sean excesivos en muchos casos. Particularmente estoy hablando del gobierno central. En el gobierno central no hay grandes salarios, pero sí hay una enorme distorsión en el sistema de pago producto de estas, digamos, tener tan bajos los salarios bases y que se haya ido compensando a través del sistema de remuneraciones. Yo creo sinceramente que esa situación tiene que cambiar porque es realmente insostenible, además genera enormes injusticias internas. Hablábamos antes de empezar, usted como periodista posiblemente sabe que hay instituciones públicas, no del gobierno central, pero sí digamos, del Estado en su conjunto, donde un funcionario con su misma profesión y experiencia posiblemente tiene salario mucho más alto. Eso no debiera ser. Entonces, esos son temas que hay que abordar. Yo creo que, si bien es cierto, no hay que eludir y tomar decisiones en materia de remuneraciones, y en ese sentido, por eso creo que debe haber un proyecto de ley integral en materia de empleo público, donde ese sea uno de los temas y tengamos realmente un sistema de remuneraciones pues, que obedezca a, por un lado, las responsabilidades diferenciales, por otro lado, que haya justicia y equidad, ¿verdad? Donde claramente se establezca, o sea, cuáles deben ser los salarios de acuerdo a grandes categorías anchas en la administración pública. Y usted puede ser hoy periodista en Canal 13 y mañana, digamos, trasladarse horizontalmente hacia otra institución y no tener un demérito en su salario, o al contrario, ¿verdad?, que hay un salto pues que resulta realmente inadecuado en materia de personas que cumplen funciones similares. Yo creo que el tema de las remuneraciones hay que cambiarlo y deben estar incluido dentro de la ley, una ley de un sistema integral de empleo público. A eso justamente íbamos más adelante, doña Olga, la necesidad tal vez de que exista un sistema único para todo el sector público, pero quería retomar el tema de los pluses y de los salarios bases porque escuchando a otros funcionarios públicos, uno de los argumentos que se dicen para pues, temer que se regule o se mande a la baja el tema de los pluses y anualidades es que son como incentivos también para que buenos profesionales trabajen dentro del Estado y no se vayan al sector privado. Que dicen que, bueno, que una de las razones por las cuales muchos de ellos están en el sector público trabajando es porque sus salarios como profesionales son competitivos y que dejarían de serlo o serían menos en el caso de que se tire a la baja el tema de los pluses, el tema de las anualidades y demás. Creo que tenemos una legislación laboral que impediría la posibilidad de que los funcionarios tengan un retroceso en materia de sus ingresos globales. Yo creo que sí tenemos que evolucionar hacia un sistema mucho más simplificado y homologado entre las diferentes instituciones en pago, o sea, en remuneraciones. Y que estas, como decía hace un momento, deben obedecer a una cierta lógica de racionalidad interna que esté asociada, por ejemplo, con niveles de responsabilidad, con competencias, con funciones que se desempeñan. Hablemos de irracionalidades que se están dando en este momento. Por ejemplo, y hay que mencionar cargos, ¿verdad? Para el salario base de un ministro, cuando hicimos el estudio, era el 50% del salario base, por ejemplo, que se le paga a un magistrado. La quinta parte de lo que se le paga, por ejemplo, al jerarca que está dentro
del sistema de salario único de la Contraloría General de la República. El presidente de la República sabemos que gana muchísimo menos que un presidente de un banco estatal. O sea, son cosas que definitivamente no deben ser. Igual podríamos hablar de choferes, de secretarias, de profesionales de diferente orden. Eso no puede seguirse dando en el país porque dificulta precisamente una administración eficiente, ¿verdad?, y transparente de la administración pública. Creo que hay que entrarle a esos temas de remuneraciones, y dentro de esa ley integral del sistema de empleo público, donde se discuta, por ejemplo, donde haya claridad sobre cómo hacer, cómo captar los funcionarios para trabajar en el Estado, cuál debe ser su régimen de ascensos, de promociones, un sistema de capacitación y de formación, un sistema de evaluación de desempeño y además un sistema de remuneraciones. Todo eso debiera estar integrado dentro de una propuesta. Nos dejamos avanzados temas en ese sentido. Yo espero que en este nuevo periodo gubernamental y además de discusión legislativa y nacional, estos temas sean puestos sobre la mesa y ojalá las iniciativas que quedaron encaminadas puedan convertirse en un proyecto de ley que se apruebe en esta Asamblea Legislativa. Una de las cosas que ha dicho la actual administración, que se han dicho de la actual administración, y recuerdo haber escuchado al ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, diciendo: no se van a tocar los salarios, pero ya no van a crecer de la forma en que estaban creciendo antes. Mire, esa es la realidad. La realidad que yo le puedo decir a usted. ¿Y cómo, perdón doña Olga que la interrumpa, cómo coincidamos eso con el tema de la pérdida de poder adquisitivo de la gente y el temor de perder ese poder adquisitivo? Bueno, los salarios en los últimos años han venido creciendo de acuerdo a la inflación. Si usted recuerda la historia de las negociaciones salariales en los últimos periodos, ha sido básicamente circunscritas a cuánto de la inflación se ha venido dando. Y como hemos tenido durante los años recientes inflaciones muy bajas, también han crecido en esa proporción. Este gobierno que acaba de entrar ahora en mayo reitera, digamos, esta decisión e incluso creo que está haciendo una propuesta de fijar un monto específico de aumento salarial. Yo creo que precisamente todos esos temas tienen que sentarse en la mesa de discusión. Usted me mencionaba cuando empezábamos la conversación con usted y con nuestros escuchas y que nos ven en Canal 13, que este estudio se hizo en el 2015. Precisamente se hizo con una intención y en esa ocasión incluso se presentó en el plenario legislativo con una propuesta al final que está impresa en el documento que hoy se puede encontrar en línea, y es que se hiciera una comisión mixta el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, desde luego, y representantes de la sociedad civil que están interesados en la discusión con relación al empleo público, para que se generara justamente esta propuesta de ley de un sistema integral. Creo que ha llegado, si bien hace 2, 3 años pensábamos que ya se debía hacer, creo que hoy más urgente que este tema se haga. Y precisamente ahí se aclaren todas estas visiones o preocupaciones que pueden haber en torno al sistema de empleo público. Muchísimas gracias, doña Olga Marta Sánchez, exministra de Planificación. Se nos ha acabado el tiempo y sin lugar a dudas es un tema que pues seguirá discutiéndose y tiene que seguir discutiéndose en los próximos meses y años. Tenemos algunos comentarios en redes sociales, vamos a leer algunos de ellos sobre lo que ha generado esta conversación con la exministra de Planificación. El primer comentario es de Mauricio Alfaro, que nos dice: la cantidad de instituciones impacta la tramitología, los costos de gestión y control. Y Juan Bautista Espinosa nos dice: el frío no está en las cobijas, lo nocivo está en el exceso de jerarcas públicos y numerosos bandos medios, ahí donde radica la democratización también de buenos, regulares y pésimos funcionarios públicos. Lo que se requiere es una reestructuración y evaluación técnica y objetiva anual de los funcionarios públicos. Son algunos de los comentarios que ha generado justamente esta conversación con la exministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez. Muchísimas gracias, doña Olga. A ustedes y a quienes nos acompañen. Bien, volvemos al estudio con más información. Gracias, César, por esta amplia información. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos.
Hola, ¿qué tal? El arte es parte fundamental del ser humano y saca los mejores valores de la humanidad. Por eso, diferentes instituciones educativas ofrecen formas